La conferencia va a ser la última de este ciclo corto que se programó. Va a tener un título que indicamos como Formación que transforma territorios. El papel de las universidades laborales en el desarrollo económico, y para desarrollar toda esta conferencia o este trabajo del desglose tenemos a personas obviamente muy indicadas en la mesa con una amplia experiencia y referencia en estos campos de formación, educación, innovación, etcétera, además de grandes comunicadores, todos ellos lo son. Paso a presentarlos, yo no me voy a extender mucho más y podemos proceder, ya que nosotros comunicamos con el mundo. Por un lado está José Manuel Pérez Díaz Pericles, ingeniero, gran profesional técnico, empresario de su momento y guía y formador de generaciones de emprendedores con grandes resultados que existen. Desde mi punto de vista es lo que, entre comillas, resaltaría de aparte, obviamente, de parte. Muy importante, antiguo número. Lo resalto porque merece la pena. Luis Serrano, ingeniero, empresario de gran éxito en su momento, y yo creo que me dice que está retirado, que en la actualidad sí que siendo, ¿no? Y aparte, y muy importante también, antiguo número. Por otro lado, y a mi lado está Jesús Merino, también ingeniero, abogado, gran comunicador, en este momento de la Universidad Laboral de Gijón, en la etapa que nos toca vivir completamente de candidatura de la humanidad. Todos lo conocemos, o yo por lo menos lo conozco en esta última etapa de vivimos. Este gran comunicador que es, y también importante, antiguamente. Comentar, y con esto doy paso a los ponentes, que los tres han desglosado una serie de puntos o bloques de esta conferencia, que con el título los he dado ya, consensuado y acordado la intervención y desarrollo y reparto de estos puntos y de estos bloques, con lo cual, perfectamente aclarado el tema, yo voy a dar el paso a, ya para empezar, Luis Serrano, que se encargará de los bloques 1 y 2, o puntos 1 y 2, que tratan de trabajo técnico especializado y formación de mandos intermedios, punto 1, y punto 2, condiciones de acceso y permanencia y trayectoria. Luis, cuando quieras. Bueno, si me permites un matiz, son los puntos están un poquito... O están cambiados. Están cambiados, no lo tienen. Lo que a mí me habíais encargado es que hable, ¿se me oye? Es que hable del papel de las universidades laborales en el momento económico, en su económico. Pero quiero hacerlo desde una doble perspectiva, como parte de la historia económica y educativa de España y al mismo tiempo desde mi propia experiencia, porque yo fui alumno de la Universidad Laboral de Gijón desde el año 1960 a 1967. Por eso, lo que voy a intentar explicar no es solamente cómo fueron aquellas instituciones, sino por qué aparecieron, qué necesidades pretendían resolver y en qué España se desarrollaron. Para entender el nacimiento de las universidades laborales, tenemos que retroceder a la España de los años 40 y 50. Éramos un país que acababa de salir de una guerra, con una economía muy debilitada, con escasez de recursos y un nivel de formación profesional todavía insuficiente para las necesidades de una futura industrialización. Existía, por tanto, un doble problema. Por una parte, social. Muchos hijos de trabajadores teníamos grandes dificultades para acceder a estudios que nos permitieran mejorar nuestra profesión profesional. Y por otra, económico. España necesitaba trabajadores preparados para una economía que necesariamente tenía que modernizarse. En ese contexto aparecen las universidades laborales. La primera fue la de Gijón, que comenzó su actividad
en 1955. Su origen estuvo inicialmente relacionado con la atención a los hijos de trabajadores mineros fallecidos, pero enseguida el proyecto fue adquiriendo una dimensión mucho mayor: crear una institución capaz de proporcionar formación académica, técnica y profesional en régimen de internado a una formación humana integral. Uno de los referentes en aquel momento fue la Université de Treball de Charleroi, en Bélgica, que fue impulsada entonces por Paul Pastor. Charleroi era una región minera e industrial y allí se había desarrollado desde principios del siglo XX un modelo de formación destinado especialmente a los hijos de los trabajadores. La idea era muy avanzada para su tiempo: no limitarse a enseñar un oficio, sino combinar formación profesional, formación cultural y promoción social. Y resulta muy significativo que ese referente encontrara su primera gran expresión española, precisamente en Gijón, porque Asturias era también una región minera e industrial, con carbón, siderurgia, metalurgia y construcción naval. Por tanto, había una coincidencia evidente: una economía industrial necesitaba una población trabajadora técnicamente preparada. Pero es importante señalar que las universidades laborales españolas no fueron una simple copia de Charleroi. El modelo fue adaptado a las circunstancias económicas y sociales españolas y ampliado, esto es muy importante, a la formación integral de la persona en el humanismo cristiano. Es una diferencia brutal sobre lo que era Y aquí es donde quiero introducir mi experiencia personal. Yo entré en la Universidad Laboral de Gijón en 1960 y permanecí en ella hasta 1967. Es decir, viví como alumno precisamente el periodo en que España estaba pasando de una economía todavía relativamente atrasada a otra mucho más industrializada y moderna. En 1959 se había producido un cambio fundamental con el plan de estabilización que abrió una nueva etapa económica. Y durante los años 60 se produjo el llamado desarrollismo español. España empezó a crecer a un ritmo muy elevado. Aumentó la industrialización, se mecanizó la producción, crecieron las ciudades, aumentó el consumo y se produjo una enorme migración desde el campo hacia las zonas industriales. Y esto creó una necesidad muy concreta: hacían falta personas preparadas. No bastaba poner de mano de obra. La industria necesitaba trabajadores cualificados, técnicos, y mandos intermedios. Y ahí es donde, en mi perspectiva de alumno, entiendo hoy mucho mejor el papel que desempeñaban las universidades laborales. Los planes de desarrollo económico y social comienzan en 1964. Y hay un dato que me parece especialmente ilustrativo. Si tomamos una serie homogénea del PIB español a precios constantes del año 1970, vemos que durante el primer plan de desarrollo, que se crea entre 1964 y 1967, el PIB real aumentó aproximadamente un 19%. Durante el segundo plan, entre el 68 y el 71, volvió a crecer alrededor de otro 19%. Y durante el tercer plan, entre el 72 y el 75, aumentó aproximadamente un 15%. Es decir, en poco más de una década, la economía española experimentó un crecimiento real extraordinariamente importante,
pasando de 1,79 billones de pesetas constantes de 1970 en 1964 a unos 3,37 billones en 1975. Detrás de estas cifras había una profunda transformación de la economía y de la sociedad española. Industrialización, mecanización, urbanización y, sobre todo, una creciente necesidad de trabajadores cualificados, técnicos y mandos intermedios. Por tanto, cuando hablamos de las universidades laborales, no estamos hablando de un fenómeno aislado. Estamos hablando de unas instituciones educativas que se desarrollan al mismo tiempo que se transforma la estructura económica de nuestro país. ¿Y qué necesitaba aquella nueva economía? Aquí, para mí, está la clave de todo. Una economía que se industrializa necesita cambiar también su estructura profesional. Necesita oficiales, mecánicos, electricistas, torneros, soldadores, delineantes, peritos, técnicos y, sobre todo, mandos intermedios. Estos últimos son especialmente importantes, porque entre el trabajador especializado y el ingeniero aparece una nueva necesidad: personas capaces de conocer técnicamente el proceso productivo y al mismo tiempo organizar y dirigir a otros trabajadores. Las universidades laborales respondían precisamente a esa necesidad. No se trataba solamente de aprender un oficio. Se pretendía proporcionar una formación integral, combinando cultura general, conocimientos científicos y técnicos y una intensa formación práctica en talleres y laboratorios. Las universidades laborales eran también una verdadera vía de promoción educativa. Estaban dirigidas especialmente a hijos de trabajadores y contaban con un sistema de becas y de internado. Esto tenía una enorme importancia. Un joven procedente de una familia trabajadora podía desplazarse a otra ciudad, vivir en la institución, recibir alojamiento y manutención y acceder a unos estudios que en otras circunstancias podían resultar económicamente muy difíciles. Y además existía la posibilidad de continuar avanzando académicamente. Por eso yo hablaría de las universidades laborales como una escalera de promoción. El alumno podía comenzar con una formación básica, continuar con el bachillerato, pasar a una formación técnica y seguir progresando. Y esto es algo que yo pude experimentar personalmente durante mis 7 años como alumno. La universidad laboral no era simplemente un colegio, era una institución en la que vivíamos. Había clases, talleres, laboratorios, deporte, actividades culturales, religiosas y una organización cotidiana muy estructurada. La disciplina formaba parte del sistema. Había horarios, obligaciones y exigencia. Pero sobre todo había una enorme oportunidad. Mirándolo con perspectiva, creo que aquella combinación de formación académica, formación práctica, convivencia y disciplina tenía una finalidad muy concreta: preparar al joven no solamente para aprobar unos estudios, sino para incorporarse posteriormente a un mundo profesional que estaba cambiando rápidamente. Y el crecimiento de la red refleja también ese proceso económico. Después de Gijón, que fue la primera, llegaron Sevilla, Córdoba y Tarragona en el 56. Posteriormente, la red se extendió a otras ciudades y regiones: Zamora, La Coruña, Alcalá de Henares, Cáceres, Zaragoza, Huesca, Éibar, Cheste y durante los años 70, La Laguna, Las Palmas, Toledo, Málaga, Logroño, Almería, Albacete y Orense. Total 21. Es decir, aquella primera experiencia vinculada a una Asturias minera e industrial acabó convirtiéndose en una red nacional de formación. La coincidencia temporal con el desarrollismo es evidente. Los planes de desarrollo impulsaban la transformación económica. La transformación económica necesitaba capital humano y las universidades laborales constituían uno de los instrumentos utilizados para formar ese capital humano. Como conclusión, yo os diría, después de tantos años,
creo que puedo mirar aquella experiencia desde dos perspectivas. La primera es la histórica. Las universidades laborales fueron una respuesta a una necesidad social y económica de una España que quería industrializarse y modernizarse. Y la segunda, yo fui alumno entre el 60 y el 67. En aquel momento, naturalmente, no tenía perspectiva económica que tengo ahora. No pensaba en el PIB, ni en los planes de desarrollo, ni en el proceso de industrialización. Pero hoy, mirando hacia atrás, resulta muy útil comprender que mi experiencia educativa formaba parte de una transformación mucho mayor de la sociedad española. Una transformación que necesitaba máquinas, capital e infraestructuras, pero que necesitaba, sobre todo, personas preparadas para utilizarlos, para asumir nuevas responsabilidades profesionales. Por eso creo que la mejor manera de resumir el significado de las universidades laborales es esta. Fueron una respuesta educativa a una transformación económica, pero para quienes fuimos alumnos fueron, ante todo, una oportunidad de formación y de futuro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que después de lo que dijo Luis casi podíamos marchar a tomar algo. La verdad es que genial. Muy bien. Sí, señor. Yo me reservé, yo en realidad cuando me habló Javi de esto, yo dije, bueno, yo me voy a reservar la parte más personal y tengo que deciros que el mejor ejemplo que encontré era el mío. O sea que lo que os voy a hablar es de cómo llegué yo ahí y cómo lo viví. O sea, todo eso que contó Luis, estoy totalmente de acuerdo, pero ahora os voy a decir desde dónde llegué yo y cómo llegué. Y por supuesto que luego en el diálogo, pues veremos otras formas de haber visto esto de la laboral y haber llegado. Quiero empezar por agradecer al Ayuntamiento la gran oportunidad que se nos da a los que queremos la universidad laboral de ponernos en el stand, de ponernos en los medios de difusión, de ayudarnos en esa gran obra que yo creo que no agradeceremos bastante a la asociación, a los dirigentes de la asociación, de poner esto como patrimonio de la humanidad. Yo creo que no solo se lo merece el edificio, sino que todo eso que habló Luis, lo que hablaré yo y lo que hablará Jesús, tenía que formar parte también, porque es lo que ahora llaman el patrimonio inmaterial. Bueno, pues este patrimonio inmaterial yo creo que es importantísimo. Ya agradecí a la asociación, vuelvo a repetir, una asociación que lleva decenas de años funcionando y que ahora se ve la oportunidad de que la Universidad Laboral se vea a todos los niveles en España y fuera de España. Yo creo que es un ejemplo maravilloso que todos lo que veo aquí, pues todos pudimos disfrutar, algunos como hijos también, que eso es maravilloso, pero bueno, que lo que disfrutamos nosotros y lo que aprendimos nosotros viene a transformar la gente que vino detrás. Mi hijo, por ejemplo, también fue alumno de la Universidad Laboral. Y bueno, agradezco a todos los amigos que estáis por aquí, porque había muchos que hacía muchísimo tiempo que no veía, a pesar de que estamos cerca, pero no sé qué nos pasa a los humanos, que aunque tenemos muchas ganas de vernos y de charlar y de tomar algo, pues no acabamos de encontrarnos. Bueno, entonces, tras los motivos históricos que acaba de exponer Luis, quiero dar algunas pinceladas de los protagonistas. El punto de vista, como os decía, es el mío, porque bueno, a la hora de preparar esto dije, bueno, ¿yo esto cómo lo planteo? Bueno, pues voy a plantear desde un crío que vivía en el Atahoyo, cómo llegó ahí y cómo pudo salir adelante en aquella ocasión.
Hay dos tipos de protagonistas en este, bueno, hay más, pero yo reduzco a dos. Hay unos protagonismos que somos las familias y sobre todo los alumnos, y hay otros que son los responsables de la universidad laboral, que Luis tocó de paso, pero que la parte de quién fue encargado de hacer que aquello funcionara, pues fue una decisión importantísima, de la cual yo creo que hoy todavía muchos estamos agradecidos. Los alumnos, estaba claro que con la idea aquella básica de un orfanato minero, que rápidamente se cambió, como dijo Luis, y la composición de aquella sociedad, los alumnos solo podríamos ser de clases menos pudientes, porque además éramos los que necesitábamos una oportunidad. Hay una paradoja que os quiero contar como niño que vivió en Gijón en la época esa de los años 60, 50, 60. Curiosamente, los hijos de las familias menos pudientes acabábamos yendo a profesores particulares porque la educación pública estaba muy desprestigiada. O sea, fijaros, una familia como la mía, que no teníamos dónde caer los muertos y se sacaba dinero para pagar una academia privada, unos profes privados, ¿no? Entonces eso creo que es importante resaltar, y también es importante resaltar que los que tenían un poco más de visión, pues mandaban a sus hijos al Hogar de San José, a la Fundación Revillagigedo, a algunas instituciones religiosas tipo Asilo Pola, precisamente por eso, porque la enseñanza pública estaba desprestigiada en esos niveles. Las familias un poco más pudientes mandaban a sus hijos a los colegios, había que pagar un poco, mandaban pues a la Inmaculada, al Corazón de María, a la Asunción, al Instituto Jovellanos. Incluso para poder llegar al Instituto Jovellanos había que tener una familia detrás que te pudiera respaldar. O sea, no, era gratis, efectivamente, pero todos los que vivimos esa época sabemos las dificultades que había. En el año 57, que fue cuando yo entré, con 11 años, yo iba a una academia de esas en el Natahoyo, y una profesora me dijo, mira, tenías que mirar porque hay en las mutualidades laborales, están empezando a buscar alumnos para la universidad laboral. Yo en Gijón ni sabía que existía la universidad laboral. Lógicamente, en Natahoyo quedaba muy lejos. Entonces me dijo, mira, vete ahí al Paseo Begoña y pide unos impresos, cúbrelos y tal. Efectivamente fui, cubrí los impresos porque mi padre prácticamente no sabía escribir, me firmó allí, fuimos allá, hizo los exámenes y entré. A la vez, por si acaso, solicité para la Fundación Revillagigedo, que también era gratis, que la tenía mucho más cerca, porque dije, bueno, si no llego por un lado, llegaré por otro. Afortunadamente me aprobaron en los dos sitios y tuve que hacer una elección que fue facilísima. En la Fundación Revillagigedo era todo gratis y en la laboral era todo gratis, pero además era medio pensionista, es decir, que me daban la comida de mediodía y la ropa, que claro, aquello, en el mundo que yo venía, pues era bastante importante. Y supongo que la mayor parte de los que vivisteis esa época conmigo, ¿no? Luego, una vez en la universidad laboral, pues lógicamente yo no me planteaba nada. Lo único que me planteaba es que tenía allí una oportunidad de estudiar y que iba a estudiar. O sea, que iba a estudiar con una beca. Después había, como ya mencionó Luis, porque es fundamental en la formación de la persona, luego teníamos deporte, yo era deportista por todos los lados, aunque el médico decía a mi madre que no me convenía, pero eso a mí me daba igual.
deportes por todas partes, aquellos famosos departamentos que había para los críos como yo, que se podía tocar la guitarra, que había un coro, que había el periódico La Torre, que no sé en qué año se creó, pero hace muchísimos años y todavía sigue ahí. Eso también era, visto desde hoy, una parte formativa importantísima, el formar la persona en su conjunto, ¿no? Yo, claro, pensaba que aquello era como lujos de un colegio de pago, porque efectivamente desde aquel momento yo pensaba, bueno, ¿y eso más o menos qué pinta aquí? Que yo lo que quiero es ser tornero. O sea, que tampoco daba demasiada importancia a aquello en aquel momento, ¿no? Los compañeros que me encontré, algunos estáis aquí, pues más o menos estábamos en la misma. 1000 internos que para la visión que tenemos hoy, que llegaban con 10 años, Luis llegó un poco mayor ya, poco más, pero llegaban con 10 años. Menos uno que venía de Ceuta, ahora que Ceuta está tan de moda, que me acordaré toda la vida de él, que tenía 9 años. Y no iba de vacaciones en Navidades porque, claro, no pagaban el billete para ir hasta Ceuta y entonces se tenía que quedar a pasar las Navidades con los curas aquí. Hay una cosa muy importante que yo recuerdo y que con cierta pena, pero era la realidad. En la mayoría de las familias la máxima era una boca, un salario. Y tuvimos compañeros que tuvieron que dejar, a lo mejor en el bachiller o en la oficialía que llamábamos o la maestría, tuvieron que dejar la laboral porque tenían que ir a trabajar para sacar un sueldín. Y eso en mi casa pasó cuando yo ya estaba en Peritos, que mi madre decía que, hombre, que ¿por qué no compatibilizaba estudiar la carrera con trabajar? Y ahí sí que me opuse totalmente porque, entre otras cosas, yo sabía mis limitaciones. Yo estaba haciendo una ingeniería y era malo en matemáticas, en física y en química. O sea, estaba cambiado de pie, pero eso no lo supe hasta que mi hijo estudió Historia del Arte. No lo sabíamos, íbamos allí a estudiar lo que nos echaran. Entonces, yo lo viví. Mi madre, yo ya con 19, 20 años, pues me decía, insistió bastante en que dejara la laboral, que me pusiera a trabajar y que siguiera estudiando la carrera por las tardes. Y claro, yo no hubiera terminado la carrera, eso lo tengo muy claro. O sea que por ahí no pasé, puse los pies en la pared y dije que por ahí que no pasaba. Hay otros protagonistas que son los gestores educadores de la universidad laboral. ¿A quién podrían encargar las mutualidades laborales la formación de los obreros y técnicos del mañana? De la primera universidad laboral, pues parece bastante lógico a los jesuitas, porque tenían una experiencia enorme con gente trabajadora. Aquí conocemos la Fundación Revillagigedo, Gijedo, que habría que hacerle un monumento. Probablemente había que declarar patrimonio de la humanidad también, por la gran obra que lleva ahí haciendo desde el año 30 o por ahí, o antes. Aquí conocemos la Universidad Laboral, pero hay la Fundación Revillagigedo, pero como la Fundación Revillagigedo hay muchísimas por España. Esta gente tenía una gran experiencia en trabajar con el tipo de persona que éramos los que vinimos allí. También trabajaban con gente rica, en la Inmaculada y en San José en Valladolid y tal, pero tenían una gran experiencia en trabajar con estos. Hay una cosa importante, que es que en aquellos momentos se hablaba de mutualidades laborales. No se hablaba ni de gobierno, ni siquiera de José Antonio Girón. Se hablaba de mutualidades laborales, que eran en realidad las que ponían la pasta para que nosotros pudiéramos estudiar. En la laboral, precisamente porque quien ponía el dinero era
las mutualidades laborales, que era una parte de los salarios mínimos que pagaban a nuestros padres, iban dedicados a esto, a esta cosa importantísima. Nos inculcaron desde el primer día, esto lo cogí del otro día porque lo siento exactamente así, pero cuando se jubiló Jesús Ángel, que es un compañero de mi curso, bueno, fue jesuita, ahora estaba en la parroquia de Tremañes, acaba de jubilarse con 80 años, y puso esto en una entrevista que le hicieron en el periódico, y es justo lo que yo pensé toda la vida. La responsabilidad que teníamos con los trabajadores que a través de las cuotas que pagaban a las mutualidades laborales nos mantenían allí y nos convertían en unos privilegiados que podíamos estudiar. Yo creo que esto define, desde mi punto de vista, define perfectamente cómo se sentía uno, cómo le hacían a uno sentirse allí. ¿Quién? Los jesuitas. Tenían muy claro, tenían una disciplina clarísima que tenía que ver con que los que estábamos allí no teníamos más que aquella oportunidad y no se podía andar jugando, porque no te permitían repetir, probablemente en la mayor parte de los casos te exigían un 7 mínimo como nota media, o sea que bueno, había unas exigencias, diría yo, bastante fuertes, por no decir tremendas, ¿no? Entonces, claro, esa responsabilidad tuvimos que demostrarla trabajando duro, tuvimos una disciplina muy dura, tanto que algunos compañeros abandonaron por culpa de la disciplina. Yo en realidad lo tuve claro desde el principio. Yo estaba allí dispuesto a llegar hasta donde pudiera, pero desde luego por esto de la disciplina no me iba a quedar. ¿Qué ventaja tuvimos? Que luego cuando fuimos a la mili, aquello era jauja. La disciplina de la mili a mí me resultó bastante barata, ¿no? Más tarde en mi vida profesional tuve un compañero que estaba bastante por encima de mí, que a veces llegaba al despacho cabreado y soltaba una frase que era más o menos: estos cabrones jesuitas que nos metieron la responsabilidad hasta atrás. Porque claro, cuando estás en un puesto de responsabilidad tienes que dar la talla. Y aquel de vez en cuando se desahogaba con algún amigo diciendo: cago en la leche, esto ya no puedo con él. Efectivamente era así, nos metieron la responsabilidad y creo que hicieron bien, como veremos después. La calidad de la enseñanza nunca se discutió, ni creo que se discutirá. Afortunadamente creo que continúa, a pesar de que llevamos, pues fijaros, desde el año 55 que empezó, y yo creo que sigue la calidad del profesorado. Aprovecho que tengo alguna amiga por aquí, pero es verdad. O sea, hay una calidad, sigue habiendo una calidad muy importante en el profesorado. Siempre hay alguna excepción, por supuesto, pero lo general es que había una calidad importante. Hubo cosas importantes también que a mí me marcaron mucho. Teníamos en la Universidad Laboral de Gijón, en la época del franquismo, con los jesuitas dirigiendo aquellos, habréis conocido al doctor Zato. El doctor Zato era un profesor de química de Salamanca que se manifestaba abiertamente ateo. Y nosotros discutíamos con él, aprovechábamos para echar un poco de tiempo, para que no nos metiera tanta materia. Pero claro, un día le dijimos al doctor Zato, al día siguiente de la fiesta de la laboral, le dijimos: sí, mucho cuento de tal, pero usted ayer estaba en la misa. Y dice: señor, era así de mucha reverencia, dice: señor, yo estaba en la misa porque era mi responsabilidad estar en la misa, no porque estuviera de acuerdo con la misa ni con la iglesia. Esa enseñanza a mí me sirvió toda la vida.
Porque hay mucha gente que confunde las cosas. Y hay una cosa que es la institucional, que yo estoy allí porque soy profesor de aquí, y hay un acto institucional, sea maometano, cristiano, lo que quieras, y otra cosa son tus ideas, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante, para la gente que también ve aquellos tiempos como un poco oscuros. Tini Areces, todo el mundo de Asturias lo conoce, Tini Areces fue profesor allí 2 años de topografía. Profesor de la Universidad Laboral de Gijón, en tiempos del franquismo y con los jesuitas dirigiendo aquello. Es decir, que tenemos que quitarle un poco de ese halo que nos tratan de poner a la Universidad Laboral, de que teníamos algo que ver con el franquismo. Repito que lo que nosotros conocíamos eran las mutualidades laborales y no se hablaba generalmente en clase ni nada, se hablaba del tema político. Y al final ya quiero hablar de algunas implicaciones políticas. Aquí en Gijón siempre hubo mucha preocupación con lo que nos pudieron enseñar en la Universidad Laboral y los lavados de cerebro y estas cosas. Afortunadamente pues no fue así, pero sigue habiendo en Gijón una idea de que los que anduvimos por allí pues como que debemos estar un poco traumatizados. Hace tiempo me dijo un responsable político de izquierdas de cierto nivel que nos separaron de nuestras familias y nos concentraron en las universidades laborales para poder adoctrinarnos mejor. Digo yo también y hacernos del régimen. Hombre, un poco caro. El método ese parece un poco caro, ¿eh? Y afortunadamente la gente joven, lo comentaba yo antes con una amiga, afortunadamente la gente joven no solemos hacer mucho caso de los mayores, afortunadamente. Y en aquel caso yo creo que pasó lo mismo. En 10 años que estuve allí no recuerdo un solo caso de proselitismo religioso ni político, ni por parte de jesuitas, ni de profesores, ni de nada. Que yo recuerde solo se hizo jesuita Jesús Ángel, que acaba de jubilarse, y otro que creo que era catalán, entre más de 2000 que pasaron por allí en esos 10 años. En cambio, sí salieron de entre los jesuitas jóvenes de la laboral muchos curas obreros que marcaron una época, uno de ellos precisamente Jesús Ángel. En la parte política, los profesores de educación física venían del Frente de Juventudes, porque era el único sitio donde se podía estudiar profesor de educación física. De hecho, yo me hubiera gustado entrar por ahí y no entré, ¿no? Y jamás vi ni oí ninguno que hablara de sus ideas políticas. Sé que alguno era claramente del régimen, alguno. De todos aquellos, a lo mejor 1 o 2. Otra cosa eran los profesores de FEN, de Formación del Espíritu Nacional, que yo, la experiencia que tengo es que como que pasábamos de ellos. Te daban aquella asignatura, pero yo creo que eran los profesores menos valorados de todo. Lo que sí, hombre, por supuesto que los lunes por la mañana se izaba la bandera y se cantaba el Cara al Sol, por supuesto, que nos daban unas consignas. No se cantaba el Cara al Sol. Bueno, entonces habrá sido primero. Entonces habrá sido en mi época primera, vale. En algún momento sí, pero bien, efectivamente me parece muy bien. Nos daban unas consignas maravillosas que nadie hacía ni puñetero caso y ya está, implicación política ninguna, ¿no? Mi sensación es que la sociedad iba por un sitio y el régimen por otro y que se respetaban, por lo menos es lo que yo viví allí en ese momento y creo que más o menos luego en el coloquio pues espero que alguna cosa de estas la podamos aclarar. Bueno, hasta aquí la parte que me pareció que debía comunicaros y ahora pues pasamos al siguiente.
Me ha hecho gracia la cita que ha hecho Manuel acerca de cara al sol. Y es que ayer yo recibí en uno de esos mensajes que habitualmente me envían, esos mensajes que solemos intercambiarlos a través de los móviles, yo recibí uno ayer que me hizo mucha gracia. Decía, el gobierno prohíbe el eclipse porque va a ser mucha gente cara al sol. Muchas gracias. Y yo me distribuyo. Bueno, pues que sirva eso de transición para una intervención mía que tiene que ser necesariamente breve porque ya tenemos mucho... ¿Sí? Bien, bueno. Tenemos poco tiempo y yo tengo que ser breve. Permitidme un planteamiento inicial en el sentido de que yo muy poco tendría que aportar a lo que ya han dicho mis compañeros, tanto Luis como José Manuel. Me gustaría dejar sentado el criterio muy claro por mi parte de que la Universidad Laboral, como tal proyecto educativo de aquel tiempo, hasta el año 78, en que los jesuitas dejaron la dirección de este centro, pues fue un proyecto extraordinario, pero aquello cesó. Aquello pertenece al siglo pasado. Yo creo que es irrepetible y que además, dadas las circunstancias de todo tipo, ahora sería imposible pensar en un proyecto como aquel. Pero fue extraordinario, en todos los órdenes. A mí, particularmente, me inquieta más, me atrae más el presente de la Universidad Laboral y el futuro de la Universidad Laboral. Y creo, sinceramente, que ese presente y sobre todo el futuro pasan por la realidad actual que se vive en la Universidad Laboral, que es muy importante, muy amplia, que toca muchas facetas de la cultura y de la formación, y por la candidatura de la Universidad Laboral a Patrimonio de la Humanidad, que desde luego va a ser una tarea muy costosa y que no se va a lograr sin las instituciones, excepción hasta este momento hecha del Ayuntamiento, que está dando muestras, y esta es una de ellas, de su propósito de apoyar esa candidatura, pero que de manera general todas las instituciones, particularmente las gijonesas, y también las de Asturias en general, tienen que apoyar ese proyecto si queremos que salga adelante. Ahora mismo, como bien sabéis, está en la lista indicativa española, pero ahí tiene que decidirse que de la lista indicativa pueda ser presentada a la UNESCO, su sede en París, para que pudiera considerarse en un momento dado que fuera patrimonio mundial. Pero no era el tema que nos tocaba. Digo y enfatizo que a mí me interesa mucho el presente y el futuro de la Universidad Laboral. Por tanto, los dos puntos que a mí me tocaba referir, y que lo voy a hacer muy brevemente, inserción laboral, continuidad de la formación académica y vida post-universidad, dejadme que haga una aproximación un poco generalista, pero desde un enfoque de la realidad presente, porque estamos en el año 2026, siglo XXI, que nada tiene que ver con el anterior. Es decir, los cambios han sido absolutamente espectaculares en todos los órdenes de la vida. Inserción laboral. Yo creo que los criterios para insertarse en el campo de la laboral no han variado mucho de aquel tiempo a este. Lo que sí yo aprecio es que, así como entonces el trabajo era un valor extraordinariamente reconocido y propalado con toda intención, la Universidad Laboral en gran medida fue un homenaje al mundo del trabajo. Creo que en el momento presente, insisto, es una opinión muy personal y por tanto discutible, no existe un reconocimiento tan claro del valor del trabajo en las nuevas generaciones, creo. Y ahí me vais a permitir que haga una cita de un hombre ya desaparecido,
pero que fue en su tiempo muy popular. Bertrand Russell, británico, fue premio Nobel, falleció en el año 1970 y fue un activista político fundamentalmente antiimperialista de los Estados Unidos, en contra de la guerra del Vietnam, incluso fue perseguido por ello. Tuvo una alianza importante con Albert Einstein, fundando una asociación para un gobierno mundial y para el establecimiento de un tribunal mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Este hombre tiene una frase que es la siguiente: la idea, decía, de que el trabajo es virtuoso ha hecho un daño inmenso. Os diré que este hombre en aquel tiempo era tremendamente progresista, fue un anticipador de la liberación sexual y hasta ya predicaba esa liberación dentro de los matrimonios constituidos que consideraba que eran una pequeña cárcel. Bien, pero ese no es el asunto. Fundamentalmente esa idea de él de que si hubiera santificado tanto el valor del trabajo, que eso había hecho mucho daño, le viene a dar un poco razón en los tiempos presentes, porque creo, sinceramente, que las nuevas generaciones, no por culpa de ellos, yo no les culpo nada a los jóvenes de ahora, son el resultado de la creación que nosotros hemos hecho, la sociedad, pero no muestran una vinculación y un respeto y una visión de futuro tan amplia y tan respetuosa como se producía en aquel tiempo, en el siglo pasado, en el siglo XX. En particular, en cuanto se refiere a la continuidad de la formación académica, ese es un factor que en aquel tiempo ya empezaba a vislumbrarse. Es decir, no se trataba de que cuando un joven terminaba su bachiller, su formación profesional, su universidad, se ponía a trabajar y ya estaba todo resuelto. Había que seguir formándose. Ya empezaba a manejarse ese criterio. Ahora ya es una doctrina de uso común. Hay que formarse de manera continuada a lo largo de toda la vida, porque ahora, mucho más que nunca, la vida es extraordinariamente cambiante. Incluso hasta se predica mucho que las nuevas generaciones deben de tener en su disposición anímica el estar dispuestos a cambiar de actividad, de profesión, a lo largo de su vida más de una vez. Hasta ese punto la situación es y va a ser aún más, creo yo, cambiante. Por lo tanto, continuidad de la formación académica, de la formación de todo tipo para el individuo, es absolutamente algo que está fuera de toda duda. Y la vida postuniversidad y la inserción en el mundo del trabajo, pues mirad, decía al principio que iba a ser muy genérico, son apreciaciones. Yo considero que estamos viviendo unos tiempos muy inciertos. El futuro está lleno de incertidumbre en cuanto al mundo laboral y más ampliamente en cuanto al mundo social, como consecuencia de las nuevas tecnologías. Empezó la revolución informática, que ha dejado en la cuneta a muchas personas como yo mismo, porque no conseguimos engancharnos a ese tren, pero eso no es importante porque ya hemos hecho lo fundamental de la vida. Pero ahora ha venido, está y se sigue desarrollando la famosa inteligencia artificial. Hay un autor que yo he leído mucho y que os sonará porque últimamente sale mucho en los medios de comunicación, que es Yuval Noah Harari. Es un historiador judío, catedrático en la Universidad de Jerusalén. Él ha escrito una trilogía extraordinaria acerca del futuro de la humanidad basada en la inteligencia artificial.
Y lo que a grandes rasgos este señor define y presenta en sus estudios, en esa trilogía, que es de muy reciente publicación, es que los empleos van a escasear cada vez más. Yo recuerdo, yo trabajé durante 8 años en Ford, en Almusafes, en Valencia. Cuando llegué allí, llegamos a ser hasta 12.000 empleados. Actualmente son menos de 5.000 y hacen más del doble de los coches que se producían entonces. Y parece ser que las fábricas de coches actualmente podrían prácticamente funcionar sin operarios de producción. Eso sí, con una asistencia de mantenimiento, de ingeniería, etcétera, espectacular, pero con una robotización enorme que ya está presente. Por lo tanto, es muy difícil decir o aconsejar ahora a los jóvenes qué hacer, cómo enfocarse cuando salen de la universidad. Evidentemente tratarán de encontrar el desarrollo a los estudios que hayan cursado. Pero me inquieta mucho ese futuro. Yo no tengo las ideas claras respecto de ello. Creo que los países occidentales fundamentalmente avanzan hacia una sociedad en la que con muy pocas personas, pero muy especializadas y muy conocedoras de las nuevas tecnologías, se va a ser capaz de producir muchos medios, muchos bienes para la sociedad, pero evidentemente el desempleo puede ser francamente muy grande. Y esto es una preocupación. Ojalá que mis augurios sean erróneos. Yo no tengo seguridad en lo que manifiesto en estos momentos, pero esto es un poco lo que pienso, ¿no? Y además, y trascendiendo lo que es el mundo directo, el mundo del trabajo, esa inteligencia artificial la anuncian tan poderosa como que es capaz, lo sabréis por vuestras propias preocupaciones de conocer sobre el tema, es capaz de aprender por sí misma y desarrollarse, es capaz de, en buena medida, sustituir a la voluntad, a la intuición y a la capacidad individual de las personas para tomar decisiones y hacer análisis de los problemas y aconsejar el resultado y las acciones a tomar. Y hasta hay el temor, mucho más antropológico, de que la inteligencia artificial llegue a superar la inteligencia humana. Y eso es un mundo en el que yo me pierdo, porque entonces el ser humano, tal como lo hemos concebido hasta ahora, pues parece que quedaría un poco anulado, dado que las máquinas de la inteligencia artificial son capaces de dar respuesta a las inquietudes que todos los seres humanos podamos tener de manera más precisa que como lo podamos conseguir individualmente, por inteligentes que fuéramos, en mayor o menor medida. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería transmitir. Es muy discutible todo eso, pero en cualquier caso quería presentar esos 2 puntos por los que se me invitó a participar con mis compañeros, con Luis y con José Manuel, dando una visión sociológica más de la actualidad y del futuro, porque la del siglo pasado es pasado. Por mucho que lo respetemos, por mucho que queramos en ese pasado, y en particular nosotros, antiguos alumnos de la Universidad Laboral, tengamos un recuerdo extraordinario y tremendamente positivo de aquella realidad que vivimos y que también han expuesto tanto Luis como José Manuel. Vale, pues yo no quería decir nada más y por tanto